estamos acostumbrados a ver especificaciones de componentes de sonido, sea micrófono, amplificadores, preamplificadores, etc., en donde esas especificaciones nos hablan de algo, ¿no? Nos hablan de respuesta en frecuencia, distorsión, distorsión armónica, distorsión por intermodulación, respuesta al impulso, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, a veces uno lee esas especificaciones y dice, uy, bueno, de esto tiene mucho, entonces debe ser bueno, o de esto tiene poco, debe ser malo, o al revés, ¿no? Entonces, a ver, ¿cómo vamos a interpretar esas especificaciones de acuerdo a lo que realmente el oído escucha? Entonces vamos a analizar un poquitito, por eso se llama esto consideraciones técnicas y psicoacústicas, pues son cosas a tener en cuenta para entender realmente la especificación de cada equipo y realmente qué es lo importante y qué es lo que falta a veces especificar. Entonces, para eso partamos de la famosa cadena de sonido. Yo en una cadena de sonido tengo una fuente de sonido. La fuente de sonido es justamente lo que yo voy a amplificar, que puede ser una banda, puede ser una voz, puede ser un instrumento, puede ser lo que sea que necesite amplificar, sea para una medición o sea para un audio o para una grabación. Luego viene el sistema de amplificación. El sistema de amplificación parte, digamos, por un micrófono o una caja directa que pasa directamente a un preamplificador, ¿no? Ese preamplificador va a estar seguido por un sistema de procesamiento, compresión, expansión, compuerta de ruido, ecualizadores, etcétera, procesamiento de efectos. Y eso va a transmitirse a través de un parlante, perdón, me falta el amplificador de potencia. Pasa por un amplificador de potencia y un parlante en donde el sonido va a ingresar en un entorno acústico. Ese entorno acústico también influye, digamos, en la audibilidad, de alguna manera, pero luego llega al receptor. Y el receptor somos nosotros. El receptor va a ser nuestro oído y va a ser el que va a interpretar lo que yo voy a escuchar de esa fuente de sonido. O sea que, en definitiva, todo esto es un pequeño sistema de refuerzo de sonido, en donde, bueno, puede ser refuerzo de sonido o puede ser un sistema de grabación, en donde yo, en definitiva, voy a terminar escuchando algo que digamos que la idea es que sea lo mismo que está saliendo de ahí o un poquito adornado, ¿no? Adornado por efectos, adornado por un poquito de realce en las ecualizaciones, etc. ¿Está bien? Vamos a hablar un poquitito del receptor. El receptor somos nosotros, ¿no? Algunos ya saben, otros tal vez no tanto, pero arranquemos básicamente cómo está compuesto el sonido. El sonido está compuesto por varias señales. Cuando yo escucho un instrumento, sea un saxo, una guitarra, un piano, lo escucho en una nota musical, que puede ser, por ejemplo, un La en 440. Ahora, esa nota, digamos, y esa señal puede estar representada, según dijo Fourier, por una suma de señales en realidad. O sea, es como que yo puedo decir que no estoy escuchando una sola señal, sino que estoy escuchando una suma. Los que tal vez estudian, ya algunos sabrán de esto, otros no. Pero básicamente esto se divide en una señal fundamental y lo que se llama un contenido armónico. A ver si me permiten. Si, por ejemplo, trazamos, sacamos los carteles primero, ahí está. Si nosotros trazamos un par de ejes acá, podemos decir que si este eje es la frecuencia, acá tenemos amplitud, acá tenemos amplitud y acá tenemos frecuencia. Si yo tengo una nota que está sonando en 440, lo que estoy diciendo es que, aparte de esta frecuencia, que la estoy representando por este palito, digámoslo así, en donde esto tiene una amplitud determinada y una frecuencia determinada. Luego de esto está representando un tono puro, el tono puro de una señal sinusoidal. La señal sinusoidal, tal vez, bueno, bien dibujada, es más o menos una cosa así, en donde todos lo llaman tono puro.
Eso es lo que estoy representando ahí a una frecuencia determinada. Si, por ejemplo, esto puede llegar a ser 1 kHz, puedo representar más señales que se llaman segundo armónico, tercero, cuarto, quinto armónico, etc. El primer armónico es la fundamental, que es el que me da la nota musical de lo que está sonando. Todo esto que está acá, y puede haber más todavía, se lo llama contenido armónico. Este contenido armónico puede ser armónico, propiamente dicho, porque está a 2, 3, 4, 5 veces la fundamental, o sea que esta frecuencia es 2 kHz, 3, 4, 5 kHz. O puede estar desparramado por ahí, que se le llama inarmónicos, que es más típico en instrumentos de percusión. O sea que en definitiva cada sonido tiene una gran cantidad de componentes a lo largo de las frecuencias. ¿Se entiende? Eso es lo que yo voy a ingresar a mi sistema de amplificación y eso es lo que va a ingresar después, luego de pasar por un entorno acústico, va a ingresar a mi oído. Ahora, de todo eso, de todo ese contenido armónico, el oído tiene diferentes formas de escuchar. Entonces vamos a ver. Bueno, parece que no me quiere responder la máquina. Si me dan un segundito. Bueno, hasta hace 2 minutos la había probado, andaba perfecto. Bueno, ahí estamos. Bueno, vamos a ver. Bueno, esto algunos lo conocerán. Estas son las curvas de Fletcher-Munson. Esta es la forma que tiene el oído de escuchar a lo largo de las frecuencias y en diferentes niveles de señal. Yo cuando escucho un nivel muy fuerte de señal, si ustedes imaginan esto, digamos, al revés, sería como la respuesta en frecuencia del oído humano. Y vemos que el oído humano tiene una respuesta en frecuencia muy diferente en diferentes frecuencias de acuerdo al volumen o al nivel SPL que yo estoy recibiendo. El nivel SPL sería el nivel de presión sonora, ¿ok? La respuesta en frecuencia sería a qué volumen uno recibe el sonido a lo largo de todas las frecuencias. En este caso es una curva al revés, una curva de sensibilidad, ¿no? Acá me está mostrando que es poco sensible en frecuencias bajas y a bajo volumen, y las curvas de mayor volumen que están arriba son más sensibles en todas las frecuencias, pero tenemos mayor sensibilidad en esta zona. Entonces, bueno, quedémonos con eso, que en la zona de los 3, 4, 5 kHz el oído es un poquito más sensible. Igual se darán cuenta, cuando uno escucha algo muy, muy fuerte, lo primero que me molesta, ¿qué frecuencias son? Generalmente son los medios altos, frecuencias agudas, es lo que generalmente aturde. Uno escucha una frecuencia muy grave, muy fuerte y generalmente no molesta tanto. Una frecuencia de medios altos y aguda es así, es la que más molesta. Ahora, ya conocemos esto. Ahora hablemos un poco de lo que es distorsión armónica. Ustedes saben que existe lo que se llama el THD.
Bueno, esto me está funcionando mal, definitivamente. Bueno. Acá tengo, por ejemplo, una curva de distorsión armónica. ¿Qué es distorsión armónica? Se refiere a lo que me agrega, digamos, un dispositivo, sea un sistema de amplificación, un micrófono, un parlante, a la señal original, siendo la señal original una señal pura. Entonces, ¿qué es lo que estamos viviendo? En un sistema de amplificación, o en partes de la cadena de sonido, mayormente el sistema de amplificación, el sistema me va a agregar algo de distorsión armónica que puede ser cualquiera de estos armónicos que están acá. Yo ingreso solamente con una señal pura y salgo de repente con esa señal pura más algo que se me agregó. Entonces la pregunta es, ¿qué de eso yo lo escucho bien y qué de eso yo escucho mal? Bueno, hay, digamos, hay una cuestión psicoacústica en donde todo el mundo suele decir cosas un tanto diferentes, diciendo, bueno, a mí me gusta, a mí este sonido me gusta, a mí este sonido no me gusta. Ustedes generalmente harán algún tipo de audición de un evento, un recital, lo que sea, y tal vez hay gente que le gusta como sonó, hay gente que no le gusta tanto como sonó, hay gente que le gusta la mezcla, otro que no le gusta la mezcla, otro que más o menos, otro que no sabe, no contesta. Pero digamos que tenemos diferentes opiniones. Ahora, ¿por qué? Porque lo primero que tenemos que saber que el oído humano, todos los oídos no escuchan exactamente igual. Mi oído no recibe el sonido exactamente igual que el de ustedes. Entonces, es muy probable que un oído sea un poco más sensible que el otro a ciertas frecuencias o viceversa. Ahora, dentro de todo esto hay una cuestión musical. Los armónicos, que generalmente están a 2, 3, 4, 5, 6, 7 veces la frecuencia fundamental, caen en frecuencias que generalmente suelen ser musicales y otras no tan musicales. Por ejemplo, si observamos las frecuencias de acá de una escala musical, si arrancamos con, por ejemplo, 110 Hz, si nuestra fundamental estuviera en 110 Hz, el primer armónico estaría en 220 Hz. 220 Hz corresponde, perdón, el segundo armónico estaría en 220 Hz, que corresponde exactamente a una nota musical. El tercer armónico estaría a 330. Y fíjense que el tercer armónico ya cae casi justito en una nota musical, que está a 329,63 Hz. Ya si vamos al cuarto armónico, estamos en 440. Y el quinto armónico, que debería estar en 550, fíjense que ese quinto armónico ya no cae exactamente en una nota musical, sino que sería como una nota desafinada, ¿no? ¿Se entiende? Que aparte, bueno, hay que ver si corresponde a la armonía que uno está tocando, ¿no? Que uno está sonando. Generalmente los armónicos que casi seguro van a corresponder a la armonía que está sonando en ese programa musical, casi siempre son los armónicos pares, porque siempre van a estar una octava o 2 o 3 octavas más arriba que la fundamental. Por eso a los armónicos pares se les dice que son los armónicos más agradables al sonido. Y los armónicos impares tal vez no tan agradables. Ya ahí nos damos cuenta que hay una cuestión en la especificación de distorsión de un amplificador de potencia, por ejemplo, en donde me dice distorsión armónica tanto por ciento. Ese tanto por ciento es la suma, o sea, tiene en cuenta la suma de todos los armónicos, sean pares o impares. O sea que esa especificación de distorsión realmente no me dice exactamente si eso que dice que tiene, esa distorsión que dice que tiene, me va a sonar bien o me va a sonar mal. ¿Se entiende? Entonces,
Ya ahí tenemos algo para tener en cuenta. Otra cosa para tener en cuenta. Ustedes saben lo que es el enmascaramiento de señales. Y si no lo saben, o para los que no lo saben, ahí tenemos, por ejemplo, lo que se llama una curva de enmascaramiento. La teoría del enmascaramiento, que eso se verifica prácticamente, sencillamente dice que ante la presencia de un tono o una banda, un pequeño ruido de banda angosta, ese tono, ese ruido, va a estar enmascarando o aumentando el umbral de audibilidad de los tonos, mayormente los que están por encima de ese tono que está sonando o esa pequeña banda de ruido. O sea, ¿qué quiere decir? Que si, por ejemplo, acá yo tuviera, esto ya no lo puedo dibujar, si yo en este caso tuviera acá un tono fundamental y quisiera escuchar un segundo armónico de distorsión, que lo tendría acá más o menos, este armónico, hasta que no supere este nivel, no se escucha. O sea que yo podría tener, por ejemplo, un amplificador con una distorsión más o menos de este tamaño, no lo podemos cuantificar acá, una distorsión de este tamaño, que esa distorsión en realidad yo no la escucharía. ¿Se entiende? Sí la podría medir, o sea, yo la voy a medir con un instrumento y me va a decir no, esto tiene tanto por ciento de distorsión, ¿no? Que puede ser un 0,1, 0,2, 0,5% de distorsión, pero si esa distorsión es solo de segunda armónica, resulta que casi no influye, porque el oído no la detecta, no la escucha. Eso es típico en algunos amplificadores valvulares, en el cual encontramos mayormente distorsiones por segunda armónica, o amplificadores clase A hechos con JFET, donde también suelen distorsionar mayormente por segunda armónica. Depende de la configuración siempre. Ahora, si yo tengo una tercera armónica, ya la tercera armónica va a ser más fácil escucharla, y lo mismo cuarta, quinta, sexta, etc. O sea, ¿qué quiere decir? Que la audibilidad de una distorsión armónica no es la misma para cada número de armónico. ¿Se entiende? O sea que en definitiva, ¿qué quiere decir? Que esa especificación que yo tengo de la distorsión armónica, ¿me sirve para algo? Bueno, me puede servir como para tener una idea de globalmente cuál es el componente de distorsión de ese componente de sonido, de ese dispositivo. Pero no me va a dar una idea de si realmente lo voy a escuchar o no, de si realmente es agradable escucharlo o no, porque tampoco voy a saber qué componentes armónicos tiene, porque si, por ejemplo, esa distorsión fuera toda de segundo, de cuarto o de sexto orden, entonces muy probablemente no me sonaría mal esa distorsión. ¿Se entiende? Entonces yo podría escuchar ese amplificador y me sonaría agradable. Sí me voy a dar cuenta que esa distorsión me va a provocar una coloración. La coloración que me provoca un dispositivo electrónico justamente es lo que le da, digamos, el toque, digamos, de distinción de algunos equipos, especialmente equipos valvulares, ¿no? Que se busca esa coloración, o equipos clase A. Bueno, hay mucho para decir, pero voy a tratar de ser escueto. Entonces tenemos, en conclusión, distorsión armónica que le escuchamos en nuestro oído. Esa distorsión armónica no siempre la escuchamos igual. Tenemos distorsión armónica agradable o desagradable al oído. Bueno, hasta ahí tenemos eso, después vamos a ver dónde lo vamos a encontrar. Tenemos también otro componente de distorsión que se llama distorsión por intermodulación. La distorsión por intermodulación es una distorsión que aparece ante la presencia de dos frecuencias. Una frecuencia que esté bastante más alejada que la otra. Por ejemplo, una frecuencia de 200 Hz o 150 Hz y otra de 2 kHz. Cuando un sistema o un dispositivo de audio está provocando una distorsión por intermodulación, va a aparecer
estas frecuencias que aparecen acá. Una frecuencia que va a tener el valor de F2 más F1, o sea, esos 100 Hz más los 2 kHz, o sea, 2,1 kHz, y otra más de esta menos esta, o sea, 1900 Hz. ¿Ok? Ahora, obviamente, si yo acá tengo 2 kHz y acá tengo 2,1, esos 2,1 no cae en ninguna frecuencia armónica, esta tampoco, y estas dos tampoco, porque esta ya es F2 más 2F1, o sea, 2100, 2200, 2300, y así también para el otro lado. Bueno, se darán cuenta que esto, la distorsión por intermodulación, es justamente la más desagradable al oído. De hecho, hay muchos equipos de audio que especifican solamente con la distorsión armónica y no especifican la distorsión por intermodulación. O sea que en una de esas yo tengo un equipo que tiene 0.05 de distorsión armónica y resulta que tiene 0.5 de distorsión por intermodulación o 0.1, y ya eso es un indicativo de baja calidad. Bueno, tenemos algo que se llama distorsión. Bueno, vamos a pasar a respuesta en frecuencia. La respuesta en frecuencia, digamos que es de alguna manera un indicativo de calidad, pero puede, digamos, ser algo tolerable si uno no tiene una respuesta en frecuencia perfectamente plana, ¿no? Porque yo tengo un parlante, por ejemplo, que tiene una respuesta en frecuencia que tiene un poquito más de brillo, un poquito más de graves, y a veces ese efecto sonrisa, ¿no?, que uno tiene en la respuesta en frecuencia de un dispositivo suele sonar lindo. Ahora, cuando un sistema o un dispositivo me especifica la respuesta en frecuencia, no me basta, o no me debe bastar con saber que responde de 20 a 20.000 Hz, o de 50 a 16 kHz, ¿no? O de 63 a 12 kHz. Está bien, me dicen más menos 3 dB, más menos 2 dB. Entonces uno dice, más menos 2 dB, más menos 3 dB. Bueno, sí, eso me da una idea de que la respuesta en frecuencia no tiene demasiada variación, ¿no? Pero resulta que si yo voy a la gráfica de respuesta en frecuencia, la gráfica real, yo me voy a encontrar con respuestas en frecuencia, por ejemplo, de este tipo, o respuesta en frecuencias de este tipo, o de este tipo, o así. Ahora, ¿cuál de ellas puede llegar a sonar mejor? Porque, por ejemplo, yo tengo esta acá, y esta acá. ¿Importa realmente la respuesta en frecuencia, digamos, de un sistema? Bueno, sí, de alguna manera importa, pero no tanto como la capacidad de reproducir el sonido con calidad y sin distorsión. ¿A qué llamo con calidad y sin distorsión? Bueno, sin distorsión ya saben. ¿Por qué? Porque un equipo puede tener una muy buena respuesta en frecuencia, ¿no?, como pero tal vez distorsiona. Tal vez me reproduce armónicos de distorsión y entonces puede llegar a tener una respuesta en frecuencia muy, muy linda, pero no es agradable al oído. Ahora, ¿por qué otra cosa puede llegar a ser no agradable? Entonces ahí entramos en otro componente de distorsión, que es lo que se llama la distorsión por fase. La distorsión por fase se refiere a cuando cada una de las frecuencias está llegando en diferente tiempo al oído. Yo voy a mostrar primero a ver si encuentro la respuesta en fase. Bueno. Ahí está.
Bueno, la respuesta en fase, este es un gráfico de respuesta en frecuencia y este acá abajo es la respuesta en fase. Acá me está mostrando la respuesta en fase en grados. Estos son 50, 60, 70 grados, que es el desfasaje que se produce, digamos, cuando el sonido sale mayormente de un parlante. Esto generalmente ocurre por causa del parlante. Entonces, generalmente las frecuencias graves salen un poquito más retrasadas que las frecuencias agudas. Entonces acá nosotros nos damos cuenta que de mayor retraso cuando tenemos un mayor ángulo de desfasaje. Y esto se muestra así, ¿por qué? Porque en realidad esto es un solo gráfico que viene así y que sigue acá, y sigue, ¿no? Solamente que para poder graficar todo esto sería, digamos, un gráfico demasiado grande. Entonces, para que no sea tan grande, directamente se grafica desde acá y cuando llegue a este punto, se vuelve otra vez por acá y otra vez por acá. Perdón, aquí están los grados, ¿no? Entonces, ¿por qué? Pues, digamos, entre esto y esto tenemos 360 grados, entonces cuando llega, digamos, a los 180, que es lo mismo que los menos 180, entonces, bueno, continúo acá y listo. Es exactamente lo mismo. Hay muchos estudios hechos y muchas audiciones, yo he hecho también muchas de estas audiciones, que realmente certifican que cuando la respuesta en fase es lo suficientemente pareja, como ven acá, generalmente no podemos decir que la distorsión por fase afecte a la calidad del sonido. Ahora, cuando tenemos una cosa así, ven que acá lo tenemos en altas frecuencias, donde hay varias variaciones de fase, ahí es cuando nosotros tenemos, ahí sí, una audibilidad algo diferente. Entonces ustedes dirán, bueno, ¿pero qué? ¿Se me agrega algo? No, no se agrega nada, pues esto ya pasa por una sensación psicoacústica. Porque si yo me fijo, yo puedo llegar a escuchar esto bien, por ejemplo, o sea, porque este parlante puede no tener distorsión. Acá vemos que la respuesta en frecuencia no es lo suficientemente buena, justamente por eso ocurre esto. Pero resulta que no solamente por una cuestión de respuesta en frecuencia, sino también por una cuestión de calidad de sonido, que es lo que yo voy a notar que va a ser la diferencia entre un parlante que tuviera esto de una manera mucho más pareja. Esto es una cuestión que hay que escucharle, es una cuestión que también hasta en la facultad estamos haciendo una investigación respecto a esto para crear, digamos, valores en donde a través de audiciones con diferentes personas podamos justamente escuchar diferentes programas musicales en diferentes transductores con diferentes fases y ahí justamente crear, digamos, un estudio donde también certifique esto. Vos ibas a decir algo. ¿El problema fue el cambio de la pendiente? O sea, que... No, sí, acá hay una pendiente va positiva y acá negativa, ¿no? Sí, o sea, son directamente los cambios de pendiente. Exactamente. ¿Eso es lo que genera en sí el problema? Eso es lo que genera el problema. Ahora, es medio difícil explicarles cuál es el problema. Ahora, yo les cuento, por ejemplo, hace un tiempo, una de las mediciones que hicimos, lo hicimos con unos sistemas de una marca muy reconocida, en donde en un sistema de parlantes, nosotros teníamos un sistema de parlante, pero de muy buena respuesta en frecuencia, pero con una respuesta en fase bastante deficiente y bastante grande. O sea, yo tenía una diferencia entre los graves y los agudos de fácil como unos 800 y pico de grados, ¿no? O sea, había bastante retardo en la parte de graves respecto a la parte de agudos. Esto ya es un testimonio más que nada, ¿no? O sea, uno escuchaba este parlante y sonaba muy bien. Uno podía escuchar que suena bien, pero la sensación era como carecía un poquitito de realidad. ¿Vieron cuando uno escucha audio en un buen parlante, uno cierra los ojos y parece que tengo la voz o la orquesta, lo que estoy escuchando, que la tengo adelante mío? Bueno, esa es la sensación de realidad, ¿no? Que yo a veces ahí le llamo calidad, ¿no?, de sonido. Ahora, cuando ese mismo programa musical se pasó a través de algo que se llama All Pass Filter, de un filtro pasatodo, que lo único que hace es modificar fase, en donde corregimos esta fase, bueno, en ese momento no lo hice yo, lo hizo otro técnico que
hizo la corrección de fase, en fase de todo digamos, el rango de frecuencias, cosa que no llegue a desfasar hasta 800 y pico de grados, sino que desfase hasta 200, 100 y pico, o sea que no tenga un desfasaje demasiado grande y que ese desfasaje sea bien parejo. Yo les aseguro que uno cerraba los ojos y parecía que el sonido se le venía acá adelante, ¿no? O sea, como lo tenía mucho más real y mucho más presente. Por algún motivo el oído se da cuenta de ese desfasaje en que los graves le llegan un poquito más tarde que los agudos, y cuando esa diferencia es muy grande, ahí es donde ocurren justamente los problemas, ¿no? Que no es un gran problema, pero, o sea, porque uno puede escuchar igual el audio con una muy buena respuesta en frecuencia, con una muy buena audibilidad, pero cuando yo tengo una buena alineación en fase y una fase bastante pareja a lo largo de las frecuencias, entonces esto suena muchísimo mejor. Y me quedo ahí porque ya para poder apoyar esto tengo que ya mostrar otros estudios, pero los testimonios, digamos, muestran eso y hemos hecho ya varios de estos. Ahora, fíjense que se puede justificar un poquito más estos problemas. Cuando yo tengo un problema así, ustedes me dicen, bueno, pero con un ecualizador le arreglo la respuesta en frecuencia y listo. ¿Cuál es el problema de arreglar la respuesta en frecuencia cuando un parlante tiene esta respuesta en frecuencia o el sistema, digamos, tiene esta respuesta? Bueno, yo para eso voy a utilizar filtros, ¿no? Voy a utilizar unos filtros en donde yo el filtro voy a realzar esta frecuencia, voy a bajar esta, si aplico técnica sustractiva, bajo esta, después, bueno, subo un poquitito esta, subo un poquitito esta, otro poquito esta, y me queda todo perfectamente plano. Ahora, si uso un filtro común, filtro normal, ¿qué pasa con la fase cada vez que yo acciono ese filtro? Bueno, los que habrán estudiado filtros se dan cuenta que cada vez que yo acciono un filtro en un ecualizador, el que sea, gráfico, paramétrico, full paramétrico, cuasi paramétrico, lo que venga, tengo unos importantes cambios de fase, especialmente cuando el Q es mayor en ese filtro. Cuando el Q es mayor, el cambio de fase es más parecido a una cosa así. Si el Q es menor, bueno, hay un muy pequeño cambio de fase, pero para Q altos, que sería para solucionar esto y esto, voy a tener unos importantes cambios de fase. Eso es otra cosa que me da mayor distorsión de fase al sistema de sonido. ¿Se entiende? Bueno, y ahí tengo entonces otro problema más. Por eso a veces quienes dicen, bueno, no importa, lo ecualizamos, lo ajustamos, total, el sistema queda sonando bien. Sí, ok, lo podés ecualizar, lo podés ajustar, te va a quedar una respuesta en frecuencia bien plana, pero ¿qué va a pasar con la fase? Bueno, de ahí que salen los filtros FIR, ¿no? Alguno por ahí habrá escuchado que son filtros que no provocan corrimiento de fase, filtros digitales. No vamos a hablar de eso, pues ya sería irnos a otro tema. Pero con eso, bueno, solucionaría un poquito el hecho de no tener tantas variaciones de fase en el momento de aplicar un filtro. Bueno, acá tenemos, esta es la respuesta en frecuencia de otro parlante, con su respuesta en fase. Y ven que ya naturalmente cuando el parlante responde bien, ya la respuesta en fase es mucho más pareja. Por más que tenga bastante diferencia, o sea, tenga muchos grados, digamos, de fasaje, ¿no? Acá tengo 360, otros 360 y otros 360, tengo bastante. Tal vez no suene tan real, pero va a sonar mejor que el anterior seguro, que el anterior corregido. ¿Se entiende? Bueno, ahí tengo, digamos, otro indicativo de calidad y otra forma en la que yo me doy cuenta si realmente el sistema de sonido va a sonar bien o no va a sonar bien. Bueno, ¿dónde encuentro yo todos estos tipos de distorsiones? Bueno, ya que estamos en la fase, hablemos de fase. Y bueno, generalmente la distorsión por fase la encuentro justamente en parlantes, como dijimos recién. Mayormente son los elementos que me producen variaciones de fase, generalmente desde los graves hasta los agudos. Generalmente cuando se usa buffers más grandes, de mayor tamaño, son los que más corrimiento en fase presentan. A veces cuando se usan sistemas de sonido, por ejemplo, vieron esos array con parlantes chiquititos de 4 pulgadas o 2 pulgadas, esos son los que menos corrimiento de fase presentan.
Tenemos, bueno, como dijimos recién, variaciones de fase provocadas por ecualizadores comunes. Vieron, yo les llamo comunes porque ahora que están los filtros FIR, esos no son los comunes, son los más nuevos. Bueno, ecualizadores comunes provocan grandes corregimientos de fase, especialmente con Q, cuando uso un Q muy angosto. Por eso, generalmente, cuando uno realiza cualquier tipo de ecualización, tiene que fijarse de, bueno, en principio, utilizar ecualización sustractiva y no aditiva, porque en este caso, por ejemplo, si yo aplico sustractiva acá, yo bajo el volumen de esto y para solucionar esto no necesito un Q demasiado alto. Lo mismo para esto. Y en este caso, por ejemplo, si yo bajo esto en vez de querer subir esto, voy a utilizar un Q mucho menor que si quisiera subir esto, que utilizar un Q mucho mayor. Son, digamos, diferentes técnicas como para poder yo ecualizar y que no tenga una diferencia tan grande en el sonido, especialmente en la parte de fase. Bueno, hablemos un poquitito de la parte de distorsión armónica. ¿Qué pasa entonces con la distorsión? O sea, yo escucho la distorsión, no la escucho. ¿Dónde encuentro esas distorsiones, ¿no? Bueno, empecemos con la válvula, equipos valvulares. Uno dice, sí, un equipo valvular me suena bárbaro, sí, voy a comprar equipos valvulares porque hoy en día las válvulas son las que mejor sonido tienen. Ahora, ¿por qué tiene mejor sonido? Básicamente, bueno, separemos, digamos, también lo que es la característica técnica y auditiva real y lo que es la moda, ¿no? Hay mucho, digamos, en donde, bueno, está la moda del amplificador tal o de este equipo de tal y, bueno, todo el mundo compra eso y ya los hacen tan lindos que uno ya lo mira y dice qué bien que suena. Ni lo escuchó, pero ya dice qué bien que suena, ¿no? Bueno, todo eso es parte de la percepción auditiva, ¿no? Los que son, si alguno es sonidista sabrá de que muchas veces uno hasta engaña al músico cuando le pide subirme más o dame más brillo, entonces uno hace así, ¿no? Y hace un gesto como que ¿está bien ahí? Sí, perfecto, perfecto. Y uno ni movió el dedo, le dejó la perilla así como estaba y el tipo quedó recontento. Entonces, claro, me vio a mí mover, me vio que lo miraba, que parecía que estaba subiendo, el tipo ya ahí se siente bien. Eso infinidad de veces, disculpen, lo he hecho yo también. Pero para probar de que esto es así, ¿no? A ver, en un estudio de grabación, por ejemplo, que me llamaron para avisarme que por favor arregle uno de los monitores, uno de los técnicos se quejaba y uno de los monitores tenía menos brillo que el otro. Entonces, bueno, voy, escucho, claro, yo escuchaba prácticamente lo mismo, los mido, me medían lo mismo, entonces yo lo puse ahí a ver, ¿escuchás? ¿Tiene exactamente el mismo brillo? No tiene el mismo brillo. Este de este lado está con menos brillo del otro. Bueno, a ver, déjame ver qué puedo hacer. Claro, mientras yo estoy manipulando, él se da vuelta, entonces yo le cambio los monitores de lugar. Cuando viene otra vez, le vuelvo a preguntar, a ver, fíjate si así está igual, me dice. Le digo, y escucha y me dice, sí, ¿ves? No, sí, el brillo de este lado no está más abajo el brillo. Y yo le había cambiado los monitores. Ahora, no le echen la culpa al amplificador de potencia, porque ya lo revisé, le revisé la respuesta en frecuencia y estaba todo perfecto. O sea que uno dice, bueno, serán los monitores. Ahora, uno los daba vuelta y él seguía escuchando. Bueno, ¿el problema cuál era? Era el oído de este buen técnico, ¿no? O tal vez no, o tal vez sentía una sensación. Había un problemita, digamos, en la sala en donde tenía los procesadores de este lado y de este lado no tenía nada. Tal vez le haya sentido una sensación psicoacústica en donde al escuchar algo un poquito diferente de este lado que de este, por tener un poco más de rebote de un lado y del otro, le dio esa sensación de falta de brillo. Pero todas esas sensaciones son sensaciones psicoacústicas. El oído humano no siempre escucha lo mismo. Por eso digo que esto de la distorsión, o esto a veces incluso la respuesta en frecuencia, a veces es como un mito porque no siempre es tan así como uno lo pinta. Los que también han trabajado en sonido en vivo se habrán dado cuenta que una vez se hace una prueba de sonido con músicos en el escenario y le ajusta hasta el auricular intraoral, le ajusta perfecto, el tipo se escucha bárbaro, se va, cuando vuelve se los pone y te dice, pero no me escucho igual. ¿Qué pasó? ¿Me moviste la mezcla? No sé si a alguno le habrá pasado. Ahora es muy común que pase eso, especialmente en músicos que tal vez no están experimentados. Los que están experimentados ya saben que pasa eso o que puede pasar. Entonces, claro, empiezan a tocar 2, 3, 4 minutos y ya enseguida se acostumbran, se les acomoda y escuchan bien, ¿no? Pero el que no está acostumbrado, enseguida se queja porque le parece que hay algo que no suena mal. Porque cuando el oído humano
pasa de un entorno acústico a otro, o pasa de escuchar un nivel sonoro, estoy en un lugar con mucho ruido y paso a un lugar de poco ruido, la sensación psicoacústica cambia. Y el oído de a poquito se va acomodando al ambiente diferente que yo estoy. Y depende, digamos, cómo estoy, digámoslo, cómo el cerebro está recibiendo, digamos, ese sonido, que a veces, vieron que hay ruidos que a uno te le provocan dolor de cabeza. Entonces también hasta de eso depende si un ruido lo voy a escuchar feo o no lo voy a escuchar feo, lo voy a escuchar bien. O sea, hay muchas cosas, esto es para hablar mucho, ¿no? Y para discutir. No lo vamos a hacer ahora. En definitiva, yo tengo las válvulas. Una válvula me puede llegar a reproducir armónicos, ¿ok? En una amplificación de tipo clase A. Esos armónicos van a estar llegando a mi oído de una forma agradable o desagradable. ¿Por qué? Porque la válvula, si bien emite armónicos de segundo orden, también emite de tercero, de cuarto y de quinto orden. Entonces, depende de la distribución de esos armónicos y el nivel que tienen esos armónicos, yo digamos, voy a escuchar algo agradable o algo desagradable. Entonces, ¿qué es lo que realmente me agrega una válvula? Bueno, lo que la válvula agrega realmente es lo que típicamente se llama coloración. Una válvula colorea, así como un transformador, por ejemplo, de audio, también puede colorear. Una cinta puede colorear. Y todo eso que colorea es porque me está agregando algo que me puede gustar o no me puede gustar. De hecho, están, no, ponele tal válvula porque esa colorea bárbaro. Y no, y si yo le pongo esta, pues me gusta más como colorea. Bueno, ¿ves? O sea, cada válvula te colorea diferente y a veces termina siendo una cuestión de gusto. ¿Está bien? Por eso digo, no todos escuchamos igual, no todos nos gusta lo mismo. Pero sí tenemos que saber qué es lo que realmente suena feo, porque siempre hay un umbral que uno pasa en donde a todo el mundo le suena feo. Entonces hay que saber reconocer cuál es ese umbral y, bueno, hasta dónde yo puedo distorsionar o puedo agregar una coloración en el caso de yo estar haciendo un diseño de un equipo valvular, por ejemplo. ¿Se entiende? O sea que no quiere decir que por el hecho de yo reemplazar un equipo transistorizado, pasar a un equipo valvular, no quiere decir que suene mejor. Va a sonar diferente, pero probablemente ese equipo transistorizado suene muy bien. No, pero el transistor distorsiona mayormente por tercera armónica, y la tercera armónica es fea, y la quinta también, más fea todavía, ¿no? Porque no cae, digamos, en una determinada armonía musical. Bueno, por ahí es donde yo les cuento, que ustedes tienen que saber, los que todavía tal vez no se introducen en electrónica, en que un circuito electrónico generalmente se utiliza algo que se llama la técnica de realimentación. Cuando uno realimenta, utiliza esa técnica, uno elimina todos esos componentes de distorsión, sea por segunda, tercera, cuarta, quinta, décima, la que sea, ¿no? Si está bien diseñado, obviamente, uno elimina esos componentes de distorsión y logra que el sistema sea transparente. O sea, transparente, ¿qué quiere decir? Que lo que entra, sale, así tal cual, no me agrega ni me quita nada. Hay muchos preamplificadores transistorizados que son excelentes, porque están muy bien calculados y bien realimentados. Entonces ahí no importa el transistor que distorsiona por tercera armónica, no, porque el sistema de realimentación le quita totalmente esa distorsión. ¿Se entiende? Entonces no me tengo que casar ni con una cosa ni con la otra. Tengo que saber que hay ciertos preamplificadores que son muy buenos y son transistorizados. Y otros valvulares que también son muy buenos, me van a colorar un poquitito. Y hasta he visto, no voy a decir marcas, pero he visto preamplificadores valvulares que los realimentan. O sea, no sé para qué le ponen la válvula, porque en definitiva le ponen un sistema de realimentación en donde le quitan totalmente el color a la válvula. Pero claro, lo que pasa es que como está de moda, entonces, bueno, yo pongo un preamplificador valvular, uno lo escucha, suena bien cristalino, bien, entonces, bueno, tiene la válvula, lo vendo. La válvula se vende más que el transistor hoy día. Entonces, y bueno, es más negocio, le pongo la válvula, lo realimento igual, total, no le pongo distorsión y ya está. Bueno, no sé por qué lo habrán hecho, pero bueno, de hecho algunos lo hacen, lo he visto en 2 o 3 marcas en diferentes circuitos.
Y una cosa más. Yendo a la parte de preamplificadores transistorizados, tenemos, disculpen, no uso la máquina porque me están dando mal. En los amplificadores transistorizados tenemos diferentes tipos de preamplificadores. Cuando hablo de preamplificadores me refiero también a lo que está dentro de una consola de mezcla. Sea de la marca que sea, yo en cualquier consola lo primero que tengo es el preamplificador. Es la parte preamplificadora, ¿no? La señal ingresa por la ficha XLR, de ahí pasa por el pad, que esté accionado o no, y va directamente a la etapa del pre. Ese preamplificador, en la mayoría de las consolas, es un preamplificador clase A. O sea que es un clase A que distorsiona. Y acá me voy a introducir en algo, en un agregado más a este tema de la distorsión. En los amplificadores, o en los preamplificadores clase A, la distorsión no suele ser exactamente igual de acuerdo al nivel de entrada que yo ingreso en ese preamplificador. O sea que hay una dinámica en el asunto. O sea que quiere decir que si yo hablo bajito, si toco bajito, no me distorsiona tanto que si yo empezara a tocar fuerte o a hablar fuerte. Bueno, ustedes sabrán algún guitarrista tal vez que utiliza un preamplificador valvular, por ejemplo, y algunos ya saben y ya se dan cuenta que cuando uno le da rosca, ¿no?, al preamplificador, a la válvula, como que distorsiona más, colorea más. Bueno, eso es lo que pasa con cualquier amplificador, preamplificador clase A. Y ahí es donde aparece el problema de algunas etapas de entrada de consolas de mezcla que tienen preamplificador, la mayoría la tienen con transistores, y esos transistores tienen una disposición clase A que no está realimentada. Entonces esas tienen problema de que si yo le mando una señal un poquitito fuerte, y se distorsiona. ¿Y cómo me doy cuenta? Bueno, estudié un poquito electrónica y fíjate qué circuito tiene, ahí te vas a dar cuenta. O consultanos, o anotate en un TREF y seguí la carrera y vas a ver, aprender a darte cuenta. Pero digamos que ese tipo de circuitos tienen un poquito más de distorsión que si fuera un circuito realimentado. Ahora, ¿por qué utilizan circuitos clase A? Bueno, por una cuestión de ruido. Generalmente uno no puede meter la señal directamente en algo que se llama amplificador operacional porque no hay amplificador operacional de tan bajo ruido y baja distorsión a la vez. Entonces se acostumbra a utilizar algo que se llama par diferencial en la entrada que estaría conectada directamente a la ficha XLR de una consola. Entonces eso es un preamplificador clase A. Ahora, hay otras técnicas. Hay una técnica que se llama el Darlington invertido, en donde se utiliza una técnica con 4 transistores, también en clase A, pero que tiene mucha ganancia, entonces, bueno, anda un poquitito mejor. Pero la que a mí más me gusta, y ahora sí hago propaganda y digo la marca, porque es marca de acá de la casa, las consolas Yamaha utiliza un sistema en donde usa el clase A en la entrada, pero ese clase A través de otro amplificador operacional, de 2 amplificadores operacionales, lo realimenta y utiliza un sistema realimentado justamente para bajar esa distorsión. Entonces, esa distorsión baja, yo puedo ingresar sea con señal alta o con señal baja, que voy a tener prácticamente 0 distorsión y una calidad muy, muy buena. Y ahí sí lo van a poder darse cuenta si uno hace una audición de alguna de estas consolas que es clase A pura y una consola Yamaha que realmente tiene el sistema de feedback instalado en los preamplificadores. Y ahí van a ver que hay diferencia, especialmente en alta señal. Si le meten más baja señal, los dos suenan más o menos parecidos, pero en cuanto lo exijo un poquitito, ahí ya tengo esa gran diferencia. Por eso, algunos recomiendan, en los amplificadores clase A puros, que cuando uno le ingrese una señal demasiado fuerte, apretar el pad para que la señal baje, se preamplifique y aunque vos le des ganancia, bueno, usalo así porque así distorsiona menos. No sé quién me está controlando el tiempo, pero no sé si ya me pasé, ¿no? ¿Selén? ¿No pasa nada? ¿Seguro? ¿Perdón? Ah, bueno. Bueno, si no me bajo, si quieren, ¿sigo? Seguimos. Bueno, entonces tenemos, bueno, ven que es un mundo, digamos, ¿no? de calidades, un mundo, digamos, de diferentes
diferentes detalles que tengo en preamplificadores, en amplificadores, en parlantes. Por ejemplo, bueno, ya hablamos de preamplificadores. Ya vimos que hay varios indicativos de calidad. ¿Qué otro indicativo de calidad? Bueno, hay un tema en los ecualizadores. Muchos hablan de los ecualizadores de los preamplificadores, ¿no? De consolas, ¿no? Dice, sí, no, pues este ecualiza mucho mejor, este peor. Bueno, ahí discúlpenme, pero ya es una cuestión de gusto, ¿no? Los ecualizadores, los filtros, son todos iguales en el sentido electrónico. Todos suenan diferente. Estoy convencido, y ustedes lo van a ver, que yo ecualizo una consola de marca H, una consola de marca B, y suenan diferentes las ecualizaciones, porque son filtros diferentes que trabajan con curvas de ecualización diferente. Pero bueno, de ahí ya es una cuestión de gusto, ¿no? De ver, digamos, cómo funciona, cómo sube, cómo baja, en el caso especialmente los shelving, ¿no? Los ecualizadores de graves y agudos de los extremos. Igual siempre, por favor, les recomiendo cuando usen el ecualizador, úsenlo para ecualizar. ¿No saben lo que quiere decir ecualizar? ¿Saben? ¿Cómo? No. Básicamente ecualizar quiere decir corregir. O sea, ¿por qué ecualiza? A veces algunos tienen la mala costumbre de decir, bueno, no importa, grabemos así, ¿no? Y después lo ecualizamos y lo arreglamos, ¿no? Ahora, con la ecualización uno no arregla un sonido. Si un sonido, sin la fuente de sonido, yo estoy ingresando al sistema de amplificación ya con distorsión o ya con un sonido de baja calidad, yo con el ecualizador no lo arreglo, discúlpenme. O sea, yo una guitarra con cuerdas viejas no la arreglo con un ecualizador. Una batería con parches deformados tampoco la arreglo. ¿Se entiende? Una voz desafinada o con un timbre que no es muy lindo, tampoco la voy a arreglar. Sí, puedo llegar a más o menos disfrazarlo un poquitito. Con el ecualizador uno hace algunas cosas mediante el realce de alguna frecuencia y bueno, yo puedo corregir. Una guitarra que resuena mucho en una frecuencia, bueno, le aplico un filtro de corte y le bajo esa frecuencia que está resonando y suena un poquito mejor. Sí, por supuesto, pero justamente para eso es el ecualizador, para corregir las deficiencias del instrumento. ¿Está bien? Entonces, el ecualizador es una herramienta. Si un sonido me ingresa a la consola con buena calidad de sonido, no tengo por qué ecualizarlo. Ustedes pueden llegar a hacer una grabación, un sonido, en donde el ecualizador casi ni lo tocan. Una vez hace mucho tiempo charlamos con Mario Breuer y teníamos un poco el mismo sentimiento, ¿no? Él a veces me ha comentado que es de justamente no ecualizar demasiado, buscar el sonido natural, ¿no? Y naturalmente lograr el mejor sonido en un estudio de grabación. Y bueno, eso es lo que hacemos muchos realmente. O sea, si yo tengo una batería que no suena bien, bueno, no sé, cambiar el tambor, cambiar los parches, hacer lo que sea, hasta que te suena bien con todos los ecualizadores planos. Entonces, si ahí te suena bien, listo, ahí grabá y después haces alguna pequeña corrección, ¿no? Ecualización, corrección que, y bueno, que le das un poquito más de brillito, realzás un poquito en medios bajos, le das un cachito en medios altos para que tenga más ataque, etcétera, etcétera. ¿Se entiende? Entonces, el ecualizador es básicamente para eso. Y generalmente el ecualizador no introduce distorsiones armónicas, si es que lo utilizo con amplificadores operacionales de buena calidad. A lo sumo me introduce variaciones de fase, eso sí. Por eso justamente se pide no hacer demasiada ecualización. Si yo ecualizo demasiado y encima le modifico un montón la fase, ya no me suena tan real ese instrumento. Bueno, ya de ahí pasamos a toda la parte de mezcla, en donde, bueno, en la etapa de mezcla de una consola de mezcladora existe justamente mezcla, ¿no? Mezcla de señales. ¿Y qué pasa cuando hay mezcla de señales? Ahí es donde aparecía ¿se acuerdan cuando hablamos de distorsión por intermodulación? La distorsión por intermodulación es, bueno, lo peor, digamos, en un dispositivo de sonido y justamente es el más peligroso en una consola de mezcla. Por eso uno en grabación suele recurrir a sumadores pasivos, en donde ahí yo ya no tengo distorsión por intermodulación porque no tengo un elemento activo que me esté provocando esa distorsión. Ahí es donde uno tiene que tener más cuidado y ahí es donde tiene uno que elegir su consola de mezcla, no tanto por lo que tiene en el channel strip, sino por la calidad de la suma que está haciendo
internamente, ¿se entiende? En donde esa suma no me genere una distorsión por intermodulación importante. A veces pasa que uno en una mezcla, en una toma de sonido, sea de vivo o de grabación, uno escucha canal por canal y le suena bárbaro, pero cuando escucha la mezcla hay algo que no... Bueno, sí, a veces el operador, ¿no? Pero a veces pasa que uno mezcla demasiadas cosas y hay algo que no le suena bien y bueno, eso es algo, fíjense, puede llegar a ser un poco de distorsión también por intermodulación. Por eso siempre las mezclas limpias son más lindas, ¿no? Uno cuando mezcla, bueno, cada uno mezcla lo que quiere. Yo siempre digo, el operador de sonido es un artista, tiene que ser un artista, porque el tipo cuando está mezclando está pintando un cuadro, en definitiva, ¿no? O sea, está logrando, digamos, una obra de arte con todos los instrumentos, ¿no? Y todo el arte, digamos, que recibió de los músicos. Entonces, ese arte, él tiene que saber interpretar ese arte y saber de qué manera mezclarlo para que sea agradable a los oídos de los que están escuchando. Entonces, bueno, ese es otro tema que lo agrego porque tiene que ver justamente con la buena audibilidad del sonido. Bueno, de ahí ya pasamos a los amplificadores de potencia. Amplificadores de potencia tienen distorsión armónica. Generalmente los que son clase AB suelen tener algo de distorsión, algo que se llama distorsión por cruce, que es una distorsión que me genera mucha distorsión por tercera armónica, quinta y séptima. Bueno, eso es como hablamos al principio. Está especificado, dice THD igual a 0,05 y ya está, ¿no? Ahora, un comentario al margen de ese punto 0,5 de distorsión. Fíjense que ese punto 0,5 de distorsión diga a plena potencia y de 20 a 20.000 Hz, ¿no? Porque a veces en la especificación dice THD .05 y ya está, por ciento, y listo. Y eso no me dice nada, no me sirve para nada, digamos. O sea, ya no me sirve mucho saber que tiene .05 de distorsión, pues bueno, sé que tiene baja, pero qué sé yo, ¿de qué armónicos son? Está bien, .05 es una distorsión bastante baja. Ya en .1, .2, .5 son distorsiones que ya pueden ser audibles, .05 también, pero si ese .05 es una distorsión mayormente por quinta o séptima armónica, y la voy a escuchar seguro. Ahora, si es por segunda armónica o tercera, está más cerca de la curva de enmascaramiento, ¿se acuerdan? Entonces tal vez no la escuche. ¿Se entiende? O sea que sí, tal vez me van a decir, bueno, entonces el THD de un amplificador de potencia no me sirve para nada. Y sí, tal vez no le sirva casi para nada, pero o sea, lo mejor es agarrar a un tipo que haya medido ese amplificador de potencia y que le diga, no, sí, esa distorsión es mayormente por segunda y tercera y después no tiene nada, entonces te va a sonar muy bien. Bueno, ahí para eso están los ingenieros de sonido que se dedican a estas cosas, que se dedican a medir equipos, estudiar y a ver realmente cuál cumple con las condiciones de calidad. Tenemos también, no solamente distorsiones armónicas, también las por intermodulación, que muy pocos la exhiben. También tenemos algo que se llama respuesta transitoria, que eso tiene que ver con el sonido, con la calidad de sonido. No sé si saben lo que es la respuesta transitoria. Tiene que ver con la respuesta al impulso. A ver si yo... Bueno, acá tengo algo. Cuando ocurre un transitorio que puede ser un sonido percusivo, un golpe de bombo, un golpe de tambor, cualquier sonido percusivo, me genera, digamos, suele generar un amortiguamiento o no. Esto se ve que no está amortiguado. ¿Por qué? Porque queda vibrando, ¿no? O sea, yo le mandé un golpe de bombo, el golpe terminó acá, pero esto sigue vibrando. ¿Se ve? Bueno, eso tiene que ver con el factor de amortiguamiento, factor de damping, que aparece, digamos, en los amplificadores de potencia. Y aparecen con un número, ¿no? Que puede ser 50, 100, 200, 400, en los mejores casos, en donde me da una idea justamente cuánto tiempo va a quedar en la salida del amplificador, va a quedar justamente vibrando la salida ante un transitorio. Ahora, ese factor de damping, les cuento, justamente
si tiene un pobre amortiguamiento, si no está muy amortiguado, cosa que me quede vibrando ese bombo que yo escuché, y el bombo lo voy a escuchar, hay que escucharlo, no lo podemos escuchar acá. No va a sonar tan seco, no va a sonar tan atacado, sino que va a sonar un poquito como más, más blando, no sé. Esto ya es una cuestión de que hay que escucharlo, no lo podemos escuchar acá. Pero eso, digamos, me dificulta en la audición. Ahora, ese factor de damping, tengan en cuenta que disminuye, o sea, empeora, cuanto mayor es la carga que se le coloca al amplificador. O sea, si hablo de mayor carga, me refiero a menor impedancia. ¿Está bien? O sea que a menor impedancia tengo menor factor de damping. Si yo le pongo lo cargo con un parlante de 8 ohm a mi amplificador de potencia, el factor de damping se va a mantener en lo que me dice la especificación, que seguramente me dice 400 de factor de damping. Entonces, ok, tengo un factor de damping buenísimo, me lo compro. Pero resulta que le pongo una carga de 2 ohm y el factor de damping me baja a 100. ¿Se entiende? Entonces, ahí es cuando me empeoran las condiciones. Entonces, el factor de damping es otro factor que influye en la calidad de sonido, que es un tema no menor. Bueno, y ya de ahí paso a los parlantes. Selén, ¿tengo tiempo todavía o qué hago? Tengo un ratito, bueno. Hablemos un poquito del parlante. Antes de llegar al parlante, les aclaro una cosa. Respecto a los armónicos, habíamos hablado que generalmente los sonidos o los armónicos que yo escucho, los armónicos pares son más agradables, los impares son más desagradables. Pero una cosa no les comenté, que ahora ya que tengo tiempo se los cuento, no pasa lo mismo en todo el rango de frecuencias. Otra cosa más. Entonces algo me distorsiona y en una de esas depende en qué frecuencia distorsiona, yo lo escucho más o menos, o es más agradable o menos agradable. Bueno, sí, es así. Generalmente las distorsiones, las más agresivas o las más desagradables, como por quinta o séptima armónica, se escuchan más, son más percibidas por el oído y más desagradables cuando vienen de frecuencias bajas. Bajas y medias, digamos. Estamos hablando desde los 20 hasta 1 kHz, o sea, hasta el kilohertz o tal vez un poco más. Claro, pues son todas las frecuencias, todo ese rango, el rango de graves y medios, en donde yo encuentro generalmente las típicas tonalidades, digamos, de los instrumentos, o las tónicas de los instrumentos, los primeros armónicos de los instrumentos. Entonces, generalmente las notas que definen las armonías, ¿no?, se encuentran, digamos, en los primeros lugares. Las últimas, las que están por 4, 5, 10, 12 kHz, generalmente no me definen tanto la armonía de lo que está sonando. Entonces a veces es más tolerable, ustedes se van a dar cuenta si hacen alguna audición de este tipo, que es mucho más tolerable una frecuencia inarmónica en frecuencias más arriba que en las frecuencias de medios bajos, de graves, medios bajos o medios. Igual siempre depende del instrumento. Y también depende justamente qué instrumento sea, si es un instrumento armónico o inarmónico. Por ejemplo, un instrumento de percusión se busca justamente mucho más distorsiones que sean casi inarmónicas que distorsiones armónicas. Porque yo no quiero que me haga un efecto ring, digamos, no sé, un tom o un platillo cuando le agrego un aural exciter. El aural exciter es un sistema que me agrega armónicos, o un reforzador armónico. Son sistemas que a propósito, dispositivos o procesadores que a propósito me agregan distorsión, me agregan armónicos. Generalmente esos armónicos o esos procesadores agregan distorsión en frecuencias de 2, 3, 4 kHz para arriba. Y agregan armónicos pares, impares, lo que venga. Y claro, yo solo se lo pongo un platillo, y el platillo, que es totalmente inarmónico, me suena como más brillantito, más lindo. Entonces, en vez de ecualizarlo, ¿qué hago? Le agrego un reforzador armónico. Entonces, esos armónicos que me agrega es como algo nuevo que tiene ese platillo. Me suena lindo, suena muy bien realmente, ¿no?, los excitadores armónicos. Entonces, eso es un tema también a tener en cuenta cuando yo voy a medir, digamos, un amplificador, o cuando yo voy a comenzar a agregar armónicos
en un sistema, un dispositivo de audio. Bueno, entonces después vamos al parlante. El parlante, bueno, ya hablamos bastante, el mayor... bueno, no es el mayor problema, pero uno de los problemas de calidad es el tema de la fase. Eso ya hablamos. Todos los parlantes distorsionan, algo van a distorsionar, es una cuestión mecánica. Es difícil hacer un parlante que no distorsione. Es caro comprar un parlante que no distorsione, ¿no? Como decía Julia hace un rato, yo me doy cuenta de, a veces si es bueno, si vale 2 o si vale 10, ¿no? Bueno, seguro que el que vale 10 por algo vale 10, ¿no? Entonces, es importante darse cuenta. Y en ese tema, ya les digo, es un tema mecánico del parlante. Ahora, dentro de lo que es el parlante, a veces uno ve un parlante que está construido y es una cosita así, sale $3.500. ¿Y por qué sale $3.500? Bueno, ya en el papel que se utiliza, en los alambres que se utilizan, hay mucha calidad metida ahí dentro. No es solamente colocar un imán y meter una bobina, sino que hay muchas cosas que es a nivel tecnológico que se hacen para evitar un montón de problemas que son los que traen distorsión, ¿no? O sea, ya empezando por las alinealidades en el entrehierro del imán, las propiedades del imán, que bueno, tienen todas sus alinealidades, entonces ahí se ponen imanes especiales. Si lo quiero hacer más chiquito, pongo imanes de neodimio. Si no quiero que tenga linealidades en el entrehierro, le pongo ferrofluido. Si quiero aumentar, digamos, la capacidad, digamos, de tomar el campo magnético, le pongo alambre, no alambre circular, sino el alambre rectangular. Hay un montón de cosas, digamos, que se usan. Y aparte, lo que es, por ejemplo, la disipación de calor del alambre. Ustedes saben que existe algo que se llama compresión de potencia. Cuando yo exijo mucho un parlante, el parlante está disipando mucho calor. Ese calor, ¿qué hace? Empieza a hinchar un poquitito la bobina y las propiedades del alambre cambian, por ejemplo, la resistividad. Y esa resistividad del alambre aumenta, la impedancia aumenta, ¿y qué pasa con el sonido? Baja. Típico de los buffers, ¿no? Empiezan a calentarse, entonces resulta que yo estoy escuchando el sistema y me doy cuenta como que tiene más agudos que graves, o sea, me suena como me empieza a sonar chillón. Ahora, ¿eso por qué? Bueno, porque lo estoy exigiendo demasiado. No lo quemé, o sea, me responde todo bien, pero lo estoy exigiendo demasiado, tal que el calentamiento de la bobina me provoca esa compresión de potencia. Bueno, obviamente que un parlante que vale 10, no que vale 2, me va justamente a provocar menos compresión de potencia porque tiene todo lo necesario para que se produzca la disipación de potencia necesaria como para que esa compresión de potencia no se produzca. Hay sistemas de parlantes, de buffer especialmente, no se puede hacer en Twitter, que tienen un sistema de sensado, que es una realimentación directamente, donde van manejando la excursión, otros que van midiendo la temperatura de la bobina. Hay muchos sistemas que todo eso es lo que encarece. Así que si sale 10 es porque realmente lo vale, ¿no? Bueno, ya hablé demasiado. No sé si tienen alguna pregunta que quieran hacer o algo que quieran agregar o ahondar un poquitito. Estamos. Sí. Cuando hablaste del parlante que habían medido y que habían corregido la fase después, sí, y que había sonado mejor, qué sé yo, ¿hay parlantes que usan ese tipo de sistemas para corregir la fase que ya... Sí, hoy en día, un montón. Sí, hoy en día casi todos utilizan un all pass filter, digamos un filtro pasa todo, como para poder corregir lo más posible la fase de lo que está saliendo del parlante, para que esa fase sea justamente un poquito menor, que no me arranque en 800 grados ni en 1000 grados, sino que arranque en 360, 200 y algo. Lo hacen, digamos, lo mejor posible en una combinación con el crossover, con el divisor de frecuencia. Entonces se trabaja con un retraso que se le hace a las frecuencias agudas, se las empata de alguna manera con las graves y bueno, es todo un artilugio electrónico como para poder lograr
lo mejor posible una alineación en fase. ¿Y este parlante que habían medido en particular, vos decís que es una marca muy reconocida, no te pido que digas la marca, pero... Meyer Sound, permiso, Julio. No, yo para decirle que fue una audición de verdad, no le hicimos un parlante marca palito, digamos. No, digo, ¿vos considerás que ahí deberían haber hecho eso y no lo hicieron? No, que lo hicieron justamente. La gente de Meyer lo hicieron y ellos mismos fueron los que nos vinieron a decir a nosotros, miren lo que hicimos, miren lo que pasó. ¿No? Entonces nos pusieron esos dos parlantes acá, una vez hace mucho tiempo en Manis, que hicimos unas pruebas de sonido, y que ellos vinieron para charlar un poco sobre los sistemas y bueno, hablar justamente del tema de parlantes. Entonces ahí es donde, bueno, ellos habían descubierto eso, nos lo compartieron, nos lo hicieron escuchar y todos nos quedamos así. Y fue de verdad, ¿no? Entonces, esto te estoy hablando en realidad hace 25 años fácil, 25, 28 años. O sea, imagínate que ahora, bueno, ya todo el mundo sabe esto y todo el mundo trata de ajustar lo más posible en fase sus sistemas de parlantes. ¿Alguna otra pregunta por ahí? ¿Estamos? Bueno, les agradezco entonces por el tiempo, gracias a Julio. Julio, ¿estás por ahí? No, bueno, a Julio, de acá de Julio Levinson, a Exosound, y bueno, espero que les haya servido. Cualquier cosa, cualquier duda que tengan, vengan a la facultad y ahí se las van a sacar.